Buenas noches, hermanos. Vamos a considerar lo que dice la Escritura acerca de lo que acabamos de hacer. Bueno, no vamos a considerar todo lo que dice la Escritura, pero vamos a considerar un poquito acerca de lo que acabamos de hacer, lo que acabamos de hacer en todo el bloque es conocido como alabanza, cuando el hermano que dirige aquí al frente el servicio, cuando el hermano que dirige el servicio dice, vamos a la alabanza. ¿Qué es lo que le viene a la mente, hermano? Cantar. Y ya hemos hablado mucho acerca de cantar. Bueno, no hemos hablado mucho, pero hemos hablado acerca de cantar. Hace no mucho tiempo hablamos acerca de algunos cánticos que hay en la Biblia. Y yo aquella ocasión tenía oportunidad de compartir acerca específicamente de un canto, un cántico de liberación, que es el canto que hacen Moisés y María y las personas que cruzan el Mar Rojo. Y una de las cosas que yo he dicho y que yo estoy seguro de que todos nosotros aquí sabemos es que pues los cantos están íntimamente ligados con los sentimientos, ¿no es cierto? Y miren, a veces en los comentarios que solemos hacer las personas que compartimos, pareciera, porque yo estoy seguro de que ninguno lo ha hecho, pero pudiera llegar a parecer para algunos que los sentimientos es algo que está mal. Pudiera llegar a parecer que decimos que está mal tener sentimientos o que está mal estar muy triste o que está mal estar muy alegre. Pero yo también en otra ocasión he dicho que algo que todos sabemos es que Dios nos creó y Dios nos creó con sentimientos. Y el mismo Jesucristo, Dios hecho carne, tenía sentimientos, ¿sí? Entonces, el problema no está en los sentimientos que tenemos, el problema está en lo que hacemos con esos sentimientos, a lo que nos lleva a hacer esos sentimientos. ¿Qué lo provoca hacer usted cuando está muy triste? Además de llorar, que no está mal, pero además de llorar, ¿qué es lo que hace usted cuando está triste? ¿Qué hace usted cuando está triste? ¿Qué hace usted cuando está enojado? ¿Qué hace usted cuando está feliz? Y esas son como emociones básicas, hay otras emociones. ¿Qué hace usted cuando está eh, con ira, con celos, con contienda y otras emociones que también son parte de nosotros? ¿Qué hace usted? ¿Qué hacemos nosotros? Me está dando algo aquí. ¿Qué hacemos cuando tenemos esos sentimientos? Eso es algo que nosotros, cuando venimos al Señor, aprendemos que podemos dominar. Es algo que aprendemos que el Señor nos da la capacidad de enfocar y dirigir hacia algo que el hombre natural no puede dirigir. El hombre natural, como usted sabe, el hombre natural tiene el corazón torcido, el corazón desviado, un corazón que está inclinado únicamente a satisfacer los deseos propios, únicamente a satisfacer lo que oye, lo que ve, lo que escucha, lo que siente. Y entonces por eso vemos a gente que cuando está muy feliz se atreve a hacer o a decir cosas que no haría bajo otras circunstancias, sin detenerse a pensar lo que está haciendo. O vemos a gente que cuando está muy triste toma decisiones impulsivas sin detenerse a pensar en lo que está haciendo. ¿Sí? Y ahí es donde yo les comentaba, ese es el problema con las emociones, con nosotros como creyentes. Con nosotros como creyentes, hermanos, no nos sorprenda que la gente que no conoce a Dios sea tan impulsiva con sus emociones. Sorpréndase cuando usted sea impulsivo con sus emociones. Ahí sí deténgase a considerar qué es lo que está haciendo y qué es lo que ha hecho el Señor con usted o qué es lo que no ha dejado que el Señor haga con usted. Pero hablando de las emociones y hablando de la alabanza, desde el principio, desde que el Señor tiene contacto con Adán y Eva ahí en los inicios de la creación, hay alabanza y hay cantos. Si bien es cierto, el primer canto que está registrado es el canto que aparece con Moisés, yo estoy seguro de que antes de eso cantaba la gente. Que no haya registro es otra cosa. Pero una de las cosas que hacían para expresar su gratitud y su alabanza era ofrecer sacrificios. ¿Sí sabe eso?
No solo los sacrificios que el Señor había pedido, más bien los sacrificios que el Señor pide después cuando le da la ley a Moisés, no son los primeros sacrificios que se hacen. ¿Recuerda usted? Estaban ahí Caín y Abel y dice que van a ofrecer sacrificio al Señor. Y recuerda que dice que la ofrenda de Caín no le es grata al Señor. Una de las cosas que es interesante pensar es que pues no aparece un registro de que se le haya pedido a alguno de ellos que ofreciera sacrificio. No hay un registro de que Dios diga, ¿y cómo le hacemos con las ofrendas? ¿No? ¿Qué me van a ofrendar o qué me van a hacer? Simplemente del corazón de los hombres, de ambos, nace ofrecer sacrificios. Pero también desde ese mismo momento que es el primer sacrificio que aparece en la Escritura, aparece muy claramente que el Señor no acepta cualquier tipo de sacrificio. Es muy claro y es muy evidente que no acepta cualquier tipo de sacrificio. Si bien es cierto, más adelante con Moisés y con la ley viene a estipular muy claramente qué sacrificio se recibe y en qué condiciones y para qué situaciones, desde el principio deja muy claro el Señor que hay una ofrenda que no le es grata. ¿Sí recuerda qué ofrenda no le es grata? ¿La ofrenda de quién? De Caín. Y tenía que ver en esencia con el corazón. Si bien es cierto, no lo dice literalmente, conforme nosotros vamos viendo la Escritura y conforme nosotros después vemos que ahí hay algo en el corazón de Caín que está contra su hermano, que está contra la creación de Dios. Y entonces el sacrificio pasa a segundo término, porque otra vez no cualquier sacrificio le agrada al Señor. El Señor sí espera que nuestros sacrificios tengan ciertas condiciones. Ya después otra vez, como lo he dicho y como nosotros lo sabemos, aparece el Señor ahí con Moisés y él le da los mandamientos, y dentro de los muchos mandamientos que le da, porque no le da solo 10 mandamientos, le da muchos mandamientos, y dentro de los muchos mandamientos que le da, una de las cosas que le da por mandamiento es sacrificar animales por el pecado que se comete. Es sacrificar animales también por gratitud o por alabanza. Y el Señor entonces ahora sí deja muy claras algunas condiciones en las que se deben ofrecer los sacrificios. ¿Los sacrificios qué son? Es la muerte de alguien. Eso es un sacrificio en el Antiguo Testamento, y en lo que la Escritura dice, un sacrificio es la vida de un animal, porque en la sangre dice Dios que está la vida, y es el pago por la falta o por la vida de alguien más. Esos son los sacrificios. Y es un sistema que nosotros conocemos por lo que dice la Escritura, pero que yo creo que ninguno de aquí ha practicado, ¿verdad? Ojalá, por favor. Y si lo practican, no lo haga. No, nosotros ya hoy en día sabemos que no necesitamos de sacrificios. ¿Por qué no necesitamos de ese tipo de sacrificios ya? Porque hubo un sacrificio que fue el sacrificio perfecto, que fue el sacrificio del que eran tipo todos esos animales, del que eran tipo todos esos momentos en el tabernáculo, que es el sacrificio del Señor Jesucristo. Y ese sacrificio hoy ustedes y yo entendemos que es suficiente para nuestra salvación y que es suficiente para nuestro perdón de pecados, y para nosotros es suficiente descansar en ese sacrificio para todo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, yo espero que sí. Pero acontece que en los primeros días de la iglesia, pues había un grupo de hermanos dentro de la iglesia que todavía tenían las costumbres de los judíos. Y entonces ese grupo de hermanos tenía algunas dificultades para entender esta parte. No entendía cómo funcionaba que la vida de una persona había sustituido lo que por años, muchos años se había hecho. No entendía cómo era posible. Una parte de su corazón lo quería creer, pero además seguía rodeado de gente que definitivamente nunca creyó que el sacrificio de Jesús fuera suficiente. Y entonces estos hermanos primerizos en la fe, que tenían costumbres, que tenían familia, que tenían amigos, que seguían atados a esas costumbres de sacrificar animales, pues se enfrentan a esta situación de dejar de ofrecer sacrificios, de no tener que ofrecer sacrificios.
en diversas ocasiones Pablo habla con la iglesia y habla con estos hermanos y les dice, tengan cuidado hermanos, no se dejen convencer por los que los quieren hacer judíos otra vez, no se dejen convencer por aquellos que quieren volverlos a los viejos rudimentos. Y no solo Pablo, hay una carta específica que es dirigida a los hebreos. Y esa carta se encarga de hablar precisamente del sacrificio de Jesucristo, se encarga de hablarle precisamente a los hebreos, que era el pueblo judío, pero que ahora era iglesia, de decirles, hermanos, no se preocupen y no se confundan, el Señor Jesús es suficiente para todo, ustedes ya no necesitan ofrecer sacrificios, ustedes ya no necesitan preocuparse por alguien que pague su deuda, porque ustedes ahora creen en Jesús, quien pagó en absoluto todas sus deudas. Y mientras está hablando de esto, también está hablando con una iglesia que está enfrentando persecución. Y una persecución intensa, no una persecución ahí medianita, no ahí que su vecino le dejara de hablar, no ahí que en su trabajo lo hubieran despedido. No. Una persecución de esas que vienen pronto. Una persecución de esas que te hacen de verdad cuestionarte si tu fe vale la pena, si tu fe vale la vida. Una persecución de esas, una tribulación de esas era la que estaban enfrentando estos hebreos, estos hermanos a los que se les escribe la carta. Y ya al final de la carta, en el capítulo 13 de Hebreos, al que le voy a pedir que me acompañe, Hebreos 13, el autor de la carta les habla y les dice, quienes ya recopilaron la Biblia le pusieron ahí un subtítulo y le pusieron deberes cristianos. Y entonces da alguna serie de pequeños instrucciones acerca de la vida cotidiana. Habla del matrimonio, habla del ser hospedadores, habla de la atención que debemos tener hacia los pastores. Y en el versículo 9 dice, no se dejen de llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Y me detengo en este versículo porque este versículo está hablando de lo que yo les comentaba, de unos hermanos que siguen escuchando, además del buen evangelio, de la buena palabra, siguen escuchando que necesitarían todavía ofrecer sacrificios, que necesitarían todavía ofrecer animales y sangre, porque de otra forma Dios no los perdonaría. Eso es lo que estaban escuchando estos hermanos. Entonces el autor les dice, tengan cuidado, no se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Habla del altar en el versículo 10. Tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven al tabernáculo. Y después de hablar de estas cosas, en el versículo 15 dice lo siguiente: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, de Jesucristo. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Después de todo lo que he dicho y esperando que usted recuerde, la mayoría de los sacrificios que ofrecía el pueblo judío antes del nacimiento de Jesucristo, ¿por qué se ofrecían, hermano? ¿Cuál era la razón de ofrecer los sacrificios? ¿Cómo? El perdón de pecados. Esa era la razón de la mayoría de los sacrificios. Sí existían los sacrificios de alabanza, pero la realidad es que la mayoría de los sacrificios se hacían para perdón de pecados. El autor de la carta de Hebreos vuelve a decir, no se confundan, ustedes hermanos, ustedes nueva iglesia, ya no necesitan nuevos sacrificios, pero hay un sacrificio que sí pueden ofrecer. Es más, el Señor espera que ustedes lo ofrezcan. Le está hablando a la nueva iglesia. Y le dice, ofrezcan, ¿cuándo? Siempre. Versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Bueno, pero si me estás diciendo que ya no necesito matar animales, ¿cómo es ahora mi sacrificio? Bueno, dice, mi sacrificio es fruto de labios, ojo, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y por qué digo ojo? Porque no es
lo mismo fruto de labios que nada más un discurso. ¿Qué tiene que pasar, hermano, hermana, para que ustedes y yo veamos el fruto de una planta? Si ustedes y yo plantamos una semilla de ¿qué les gusta? ¿De naranja? ¿De aguacate? ¿De qué le gusta? Bueno, ponga lo que a usted le guste. Si usted planta hoy una semilla ah, en- para dentro de una hora, ¿usted ya va a tener el fruto? ¿No? ¿Por qué no? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Falta un proceso, todo un proceso de madurez, todo un proceso de crecimiento, todo un proceso de desarrollo de la planta. El fruto no aparece ni siquiera en los primeros días de la planta. El fruto tarda. En este caso, a lo que me quiero referir es a este asunto de si hay una diferencia, si mi alabanza es fruto de mi vida y si mi alabanza no es fruto de mi vida. No sé si me estoy explicando. Para que mi alabanza sea agradable delante de Dios, sí necesita ser un fruto del interior que se externe a través de mis labios. Si solo son mis labios haciendo ruidos, si solo son mis labios diciendo cosas, si solo es mi gusto musical uniéndome al director de alabanza, no va a ser agradable delante de Dios. Si hay un sacrificio, y esto es bien, me parece bien importante que lo tengamos en cuenta. No solo en este versículo, sino a lo largo de la Escritura, sobre todo en el Nuevo Testamento, se nos deja ver este asunto de que aun cuando ya no son necesarios los sacrificios para nuestro perdón de pecados, Dios sigue esperando que sacrifiquemos cosas. Y ahí es donde algunos de los cristianos tenemos cierto conflicto, porque ¿qué significaban los sacrificios en el pasado? El sacrificio en el pasado significaba la muerte de alguien, un animal. Eso significaba el sacrificio. Y entonces aparece Jesucristo y estos hermanos tenían problemas porque creían que seguían necesitando animales. Pero hay otros hermanos que tenemos problemas porque creemos que ya no son necesarios los sacrificios. Hay otros hermanos que tienen problemas porque creen que no es necesario que sacrifiquen ciertas cosas por agradar al Señor. Y ojo aquí, la diferencia está en la razón del sacrificio. Nuestro sacrificio hoy como iglesia no es un sacrificio de expiación, es un sacrificio de alabanza. ¿Sí podemos entender la diferencia? Nuestro sacrificio hoy como iglesia no tiene que ver con que lo hagamos para alcanzar el perdón de pecados. Lo hacemos porque ya tenemos el perdón de nuestros pecados. Cuando ustedes y yo entendemos eso, sin que el Señor nos lo diga, el nuevo corazón va a producir un fruto que pretenda alabar al Señor. Va a producir un fruto que pretenda glorificar al que perdonó mis pecados. Alabar al Señor cuando hace milagros no parece complicado, y de hecho yo creo que no lo es. Creyentes, incluso no creyentes, cuando reciben alguna especie de bondad, cuando reciben algo que les es agradable, yo creo que ustedes los he escuchado, incluso llegan a decir gracias a Dios, ¿no es cierto? No creyentes, gente que no cree, gente que no conoce. Cuando a sus hijos les va bien, cuando en su trabajo les va bien, dicen, ay, tengo mucho trabajo, gracias a Dios. Y eso, la realidad es que solo es una palabra, solo son palabras. ¿Por qué digo que solo son palabras? Bueno, porque el Señor nos deja ver que sí hay sacrificios que se hacen. Y específicamente hablando de esto que dice aquí, dice fruto de labios que confiesan su nombre. Una de las cosas que nos resulta muy complicado a los creyentes es poder alabar al Señor cuando las cosas no nos están yendo tan bien. Le ha pasado, ¿no es cierto? De repente se le descompone el carro y llega a su casa y se le olvidaron las llaves de su casa y quiere marcarle a alguien y se le acabó la pila de su celular, ¿no? Y empieza a llover, ¿no? Y pasan los amantes de lo ajeno y le quitan el celular sin pila.
¿Y cómo se siente? Con todas las ganas de alabar a Dios, ¿no es cierto? Ay, hermanos, perdimos el gozo de la alabanza de hace 15 minutos. Así somos, así somos. Y Dios lo sabe. Dios no lo ignora. Pero Dios sigue trabajando con nosotros para que aún en esos momentos seamos capaces de sacrificar nuestro propio sentir por reconocer que el Señor es bueno, a pesar de lo que yo sea que esté viviendo, a pesar del milagro que no he recibido, a pesar del problema que estoy enfrentando, a pesar de la deuda que yo sé que tengo. Y mis labios no se abren únicamente porque, ay, bueno, Dios dice que tengo que alabarlo. No, se abren porque dentro de mi corazón hay una plena conciencia de que Dios es bueno. Y de que yo no sé cómo, pero confío en que Dios está haciendo algo con mi vida y que va a hacer algo con mi vida. Si a mí me cuesta externar eso, lo más probable es que este proceso y este fruto del que les hablaba esté aquí atorado. Que el proceso no esté tan bien, que el fruto se esté tardando más de lo normal. Y mire, hermano, la mayoría de las veces el fruto se tarda más de lo normal por los obstáculos que nosotros ponemos. Porque nos aferramos a cosas, porque nos negamos a sacrificar lo que deberíamos sacrificar. Porque nos negamos a dejar lo que deberíamos dejar. Acabamos de cantar, yo quiero ser adorador, y dice una parte de ese canto que está sacada de la escritura, dice, yo quiero ser un sacrificio vivo y santo. Ya no son necesarios los sacrificios, ya nadie necesita morir literalmente, pero sí necesitamos matar cosas de nosotros. Y aparece el dominio propio y la paciencia y la bondad y la longanimidad y fruto del Espíritu. Todo el fruto del Espíritu aparece. Si no está apareciendo todo el fruto del Espíritu, sí debo preocuparme, sí debo hacer algo. Si aparece la dificultad y yo me escondo, si aparece la dificultad y yo no hago nada por resolver el problema, mire, es más, si yo no hago nada por cambiar mi actitud, porque no siempre se trata de resolver el problema. ¿Qué actitud? Y vuelvo a lo que decía al principio, las emociones. ¿Qué actitud tengo yo ante el problema? ¿Qué actitud tengo yo ante la ofensa? ¿Qué actitud tengo yo ante el fracaso? ¿Qué actitud tengo yo ante la necesidad? ¿Qué actitud tengo yo ante lo que me duele? ¿Qué actitud tengo? Mi corazón se encierra, mi corazón se amarga, o mi corazón es capaz de seguir produciendo fruto de alabanza que glorifique el nombre de Dios. ¿Qué hacemos? Y miren, hermanos, esto sí lo ve la gente. Esto sí lo termina viendo la gente. Y si nosotros en medio de las dificultades, en medio de las tormentas, en medio de los problemas, somos capaces de seguir ofreciendo sacrificio de alabanza, vamos a hacer todo un ejemplo y toda una provocación para que la gente que no conoce se acerque a Dios. Al final todo se trata del Señor, todo. Nosotros como creyentes debemos de recordar eso cada vez. Mi vida ahora no se trata de que sea mi vida, sino de que sea la vida de Dios. Una vida para Dios, una vida que muestre a Dios. Si mi vida se sigue pareciendo mucho a mi vida, el sacrificio vivo no está funcionando en mí. Y mire, para algunos que llegamos a caer en cosas como de yo no necesito cantar, yo no necesito expresar nada porque el Señor sabe lo que está en mi corazón, lo que dice el autor de Hebreos es fruto de labios. ¿A qué les suena fruto de labios? ¿A qué les suena fruto de labios? Bueno, para que le suene yo tengo que abrir mi boca y producir sonido, ¿no es cierto? Si no, no le va a sonar a nada. Tiene que haber algo que se escuche, tiene que haber algo que se vea. Pero otra vez, no es solo algo que se escuche, es algo que se escuche que venga de un corazón que está funcionando. Para uno de los muchos ejemplos de lo que les estoy diciendo, de que las cosas tienen que ir juntas, el corazón junto con la boca,
está en el libro de Oseas. Voy a pedirle que me acompañe al libro de Oseas, del profeta Oseas, capítulo 13. Perdón, es el capítulo 14, Oseas 14. ¿Ya lo tiene? Oseas 14. Mire, el profeta Oseas dice al principio de este libro que fue un profeta que estuvo durante un periodo largo de tiempo hablándole a muchos reyes, no le habló solo a un rey, le habló a un par de reyes. Pero en esta época de los profetas se caracterizaron por tener en su mayoría un tema para hablar con el pueblo del Señor. Y ese tema era un tema de total castigo y repudio a las acciones que el pueblo había venido cometiendo. Una de las cosas que hacía el pueblo es que su sistema de sacrificios nunca se detuvo. Nunca o muy pocas veces cesaron de ofrecer sacrificios. Muy pocas veces en el altar dejó de haber sangre y dejó de haber animales. Sí hubo ocasiones que dejó de haber, pero fueron pocas. ¿Y sabe por qué lo mantenían? Porque era la tradición, porque así les habían enseñado. Y seguían criando ovejas y machos cabríos para seguirlos ofreciendo, porque así decía, o en un libro ahí que tenían, ¿no? El asunto es que en más de una ocasión el Señor tiene que hablar con ellos y les dice, esto ya no está sirviendo para lo que servía. Ya no los estoy escuchando, me tienen cansado. Ay, pero Dios es amor. El mismo Dios que lo amó a usted y a mí es el mismo Dios que no tolera el pecado y que tiene un límite. Y que por el bien de nosotros lo mejor es no buscar ese límite, si hay un límite. Y en una de las ocasiones que habla con el profeta Oseas, le dice, leo desde el versículo 1, Oseas 14:1, dice, vuelve, oh Israel, al Señor tu Dios, porque por tu pecado has caído. Lleven con ustedes palabras de súplica y vuélvanse al Señor y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. ¿Por qué no simplemente se acercan a ofrecer la ofrenda de sus labios? ¿Por qué no simplemente se acercan a ofrecer cantos? ¿Qué estorba para que el Señor se agrade de los cantos? Según lo que dice aquí antes. ¿Qué estorba para que los cantos sean agradables? El pecado. Y fíjese, estamos acostumbrados a que cuando pensamos en canciones o en el momento de alabanza, al menos hay un momento de alegría, ¿no es cierto? Yo creo que ustedes, aunque no dirijan la alabanza, perfectamente saben que hay un bloque de cantos alegres y un bloque de cantos que no son alegres, pero que siguen teniendo toda la intención de alabar a Dios, ¿no es cierto? Bueno, aquí del principio lo que dice el profeta Oseas, dirigido por Dios, es ni piensen que si se ponen a cantar cantos alegres va a ser suficiente para que el Señor cambie. Antes de que el Señor pueda escuchar sus palabras, dice, acérquense ustedes con palabras de súplica, y vuélvanse al Señor y díganle, quita toda iniquidad y acepta el bien. Y entonces te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Una de las cosas que suceden cuando ustedes y yo como creyentes enfrentamos dificultades es que corremos el riesgo de no detenernos a pensar que hay una posibilidad de que lo que estemos sufriendo sea consecuencia de nuestro pecado.
Si usted lo hace continuamente, es una muy buena práctica. Si usted no lo hace, hay un riesgo tremendo. Porque lo que el Señor nos muestra es que si bien Él perdonó nuestros pecados y nos hizo nuevas criaturas, y hoy podemos hacer lo que de otra forma no podíamos hacer, seguimos tomando malas decisiones. Y lo he dicho y lo repito, por supuesto que esto no se dice como excusa para nuestros errores. Lo dije la última vez que estuve aquí, yo creo que debemos aspirar a la perfección, pero también sé que somos humanos y que nos equivocamos más veces de las que somos capaces de reconocer. Y entonces de repente nos vienen situaciones y pensamos muchas cosas. Pensamos que el Señor nos abandonó, pensamos que es un tiempo nada más y que después se va a poner mejor porque así nos ha pasado otras ocasiones. O nos amargamos pensando por qué a mí si yo soy tan bueno y el otro que yo veo enfrente que es peor que yo está viviendo mejor que yo. Yo sé que todas esas cosas no le han pasado a usted, yo nada más estoy imaginando que alguien puede pensar así. Pero de las cosas que más tarda en caernos en la cabeza y en el corazón es presentarnos delante del Señor y preguntarle, Señor, ¿me equivoqué en algo? Señor, ¿esto es consecuencia de algo que hice mal? Señor, ¿necesito arrepentirme de algo? Y eso tarda en caer en nuestro corazón y en nuestra mente, porque hay cosas que decidimos no sacrificar. Porque hay cosas que yo creo que son mejores que las que Dios tiene. Porque hay cosas que yo creo que aunque Dios dice que debo llevarme bien con mis hermanos, bueno, sí, con todos menos con. Que aunque Dios dice que yo debo procurar tener la paz con todos, bueno, sí, pero es que Dios no sabe. Que aunque Dios dice que yo debo respetar a mis autoridades, bueno, pero es que Él no conoce a mi autoridad. ¿Sí me estoy explicando? Hay cosas que nos reservamos y el problema no es que se las reserven los de afuera, hermanos. El problema es que nos las reservamos los creyentes y no sacrificamos. Y no ponemos ahí delante del Señor algo que sabemos que necesita morir, algo que sabemos que necesita dejarse a un lado para que el fruto de mi corazón, el fruto de mis labios sea agradable delante del Señor. Nosotros que estamos aquí en ocasiones dirigiendo la alabanza constantemente, se nos invita a considerar eso. Porque imagínense, hermanos, somos los que estamos o los que pretendemos dirigir a la congregación a que alaben junto con nosotros a Dios. Eso es lo que pretendemos. Y entonces es de suma importancia que nosotros, que a veces estamos aquí al frente, tengamos bien claro que de nada sirve que yo aprenda a cantar y que yo aprenda a tocar y que yo aprenda lo que sea y que esté temprano y que me vaya tarde, si lo que estoy cantando no coincide con lo que estoy viviendo. Y en diversas ocasiones, quienes han estado dirigiendo han invitado a ustedes como congregación a considerar precisamente ese punto. Que no sea solo su canto, que no sea solo su voz, que sea su vida, que sea su voz acompañando a su vida. Ahora, cada que esto se menciona, no se menciona para que el que sabe que está fallando guarde silencio. Se menciona para que el que sabe que está fallando se acerque a Dios, pida perdón y entonces levante su voz. Todo esto que acabo de mencionar no tiene la intención de callar la alabanza de nadie. Tiene la intención de hacer agradable delante de Dios su alabanza. Y por supuesto que empieza con la mía. Por supuesto que todo lo que acabo de decir pasa primero sobre mí. Yo no puedo pretender que lo que haga, diga, cante, piense, exprese aquí, agrade a Dios, si no pasa primero por mi vida. Y aun si lo digo y hay un error,
sé que tengo la oportunidad de acercarme a corregirlo. No se trata de provocar a alguien a guardar silencio, no se trata de provocar a alguien a ya no cantar, no se trata de provocar a alguien a... Es más, ni siquiera de señalar a nadie con una mala intención, pero sí se trata de señalar que si alguien con pecado está cantando, que si alguien con pecado pretende que únicamente en estos momentos de alabanza sea agradable delante de Dios, no está funcionando, ni va a funcionar. Necesitamos pasar por ese proceso de un real sacrificio, de una muerte, de una renovación constante, para que su canto, mi canto y el canto de la iglesia funcione para lo que está pensado, que es para la gloria de Dios. Vamos a orar. Dios bueno, nos acercamos con humildad, reconociendo que fallamos más veces de las que somos capaces de reconocer o recordar. Y rogándote, Señor, que con precisión el Espíritu Santo nos señale nuestros defectos y nos humille delante de ti, de tal forma que lo que después cantemos, que lo que después expresemos, que aún nuestras peticiones y ruegos cumplan el propósito, Señor, de verdad glorificarte, de verdad alabarte, de verdad exaltarte. Señor, que los cantos que entonamos como iglesia, que los cantos que entonamos en lo personal, no se detengan si sabemos que estamos mal, Señor, que sea tu Espíritu provocándonos a reconocer nuestra necesidad de perdón, nuestra necesidad de renovación, nuestra necesidad de dirección para después, Señor, con toda paz, con todo gozo, con toda alegría, poder levantar nuestra voz, Señor, y saber que la estás escuchando y saber que te agrada recibirlo, Señor, y saber, Señor, que aún es algo de lo que podremos hacer cuando estemos en la eternidad contigo, Señor. Cantarte, alabarte, exaltarte, unirnos a los ángeles, a los ancianos, que no cesan día y noche de declarar tu santidad, tu majestad, tu bondad. Que nuestro corazón, Señor, no solo se quede que eres digno de alabanza, Señor, sino que para que mi alabanza sea digna delante de ti, yo reconozca que necesitas venir de un corazón limpio, humillado, que reconoce la necesidad y que espera glorificarte, Señor, como alabanza por lo que ha recibido. Te ruego por tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a orar.